A pesar de la reciente e importante enfermedad de un familiar muy allegado, el doctor González ha decidido estar hoy con nosotros para hablarnos de ciencia, en concreto de las complejas técnicas de reproducción asistida. Inevitablemente, alguna de ellas, amparadas por la legislación española, podrá causar en los asistentes y escuchantes algún grado de repulsión, dado los importantes interrogantes éticos y morales que se infieren de su práctica. Pero no obstante, estamos en la academia, un lugar adecuado para debatir sobre ciencia, que, como se deduce de su enunciado, trata de aquellos conocimientos obtenidos mediante observaciones que pueden ser reproducidas experimentalmente. Al final, el doctor González se brindará inclusive a contestar sobre las preguntas que el auditorio quiera hacerle. Quisiera terminar mi presentación con una reflexión de un filósofo, literato y político inglés llamado Francis Bacon, que realizó en Londres a principios del siglo XVII y que ruego al auditorio valore en el contexto de la moralidad de su época. Bacon decía lo siguiente: poca ciencia aleja muchas veces de Dios y mucha ciencia conduce siempre a Él. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Manuel García Cubillana. Tiene la palabra el doctor don Alejandro González Rodríguez. Gracias. No quiero empezar sin agradecer a la Academia su invitación, en especial al doctor Juan Manuel Cubillana, y por su amable presentación. Es verdad que nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos una amistad larga y fructífera, y estoy realmente encantado de haber venido y de participar en esta conferencia. Sé que mi tema es un poco delicado y en realidad no voy a entrar en temas éticos o en temas complejos. Luego, si quieren, cuando tengamos la mesa redonda o quieran hacer preguntas, podemos entrar más en detalle. Solamente les voy a contar, como decía muy bien el profesor Cubillana, les voy a hablar sobre la ciencia. Les voy a hablar un poco de qué situación estamos con respecto a las técnicas de reproducción asistida. No voy a entrar en todas ellas porque son bastantes y sería realmente laborioso. Solamente voy a tocar aquellas que han sido las que han tenido más prevalencia o más importancia a lo largo del tiempo. También, para no hacerlo demasiado aburrido, voy a entrar en algunas cuestiones anecdóticas, en algunos detalles que podrían ser entretenidos para no hacer demasiado largo y aburrido el debate o la comunicación. La reproducción, la fertilidad forma parte de, digamos, las necesidades de cualquier sociedad. La fertilidad forma parte de la subsistencia de la sociedad y además es el secreto deseo de la mayor parte de la población. Quien no, cuando no tenía hijos, pensó cuántos hijos iba a tener, a qué se iban a dedicar, cómo serían. Y la infertilidad se ha presentado siempre como diagnóstico de las parejas como algo realmente cargado de tristeza y de angustia. Hasta hace 30 años la única opción que existía era la adopción. Hoy, afortunadamente, gracias al desarrollo de las técnicas, la adopción es una opción y no una necesidad. ¿Realmente existe un problema importante de reproducción asistida en la sociedad actualmente? ¿Es algo real o es simplemente que están todos los medios de comunicación o que hablando con la gente todo el mundo comenta ahí? Pues parece que hay muchísima gente que no tiene hijos, esto no sé qué está pasando, ¿es verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Primero, ¿cómo definimos la infertilidad? La infertilidad se define en este momento como un año de relaciones sexuales sin embarazo. ¿Y qué ha pasado en los últimos 10 años? Porque ha habido un incremento del 25% en las tasas de infertilidad con respecto a lo anterior. Es decir, un 10 o un 15%, una de cada 6 parejas va a tener dificultades para tener hijos. Estamos hablando de 700.000 personas en España, 1 millón en Francia o Inglaterra y más de 6 millones en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué el problema es tan importante ahora y no lo era tanto? Pues fundamentalmente por 3 aspectos. Primero, hay un cambio social importante que ha hecho que la edad para tener el primer hijo se haya desplazado del año 75, cuando teníamos una media de 25 años para tener el primer hijo, al año 2007, en que está cerca de 30 y subiendo. Es decir, las parejas buscan hijos a edades más avanzadas. ¿Por qué? Pues porque la incorporación de la mujer a la sociedad hace que tiene que terminar sus estudios,
tiene que situarse profesionalmente, tiene que encontrar pareja, y esto hace que lleve un tiempo. Por lo tanto, hemos estado desplazando la edad media para buscar embarazo. ¿Y qué ocurre? La calidad de los óvulos va perdiéndose con el paso del tiempo. No es una enfermedad, es simplemente un proceso biológico, algo natural, inherente a la mujer, a la especie humana. Y al buscar hijos, la edad máxima de fertilidad se cree que está sobre los 27 años, y hoy estamos empezando a ver parejas que empiezan a buscar hijos a los 34 o 35 años, y esto conlleva evidentemente un aumento de la dificultad para conseguir embarazo. Otro problema importante que estamos viendo es un descenso importante de la calidad del semen. En los años 80-85 se consideraba un semen normal cuando el contagio de espermatozoides era de 50 millones para arriba. En los años 90-2000 se bajó a 20 millones. Y ahora, en la última recomendación de la OMS, estamos hablando de 15 millones. Les cuento como ejemplo práctico del día a día. Tenemos un banco de semen y en el 2011 se evaluaron 165 donantes. Los donantes son chicos jóvenes entre 18 y 25 años, gente normal, suelen ser universitarios, y de cada 10 donantes que recibimos, solamente aceptamos 2 y 8 los descartamos. Algo está pasando. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Pues en realidad no se sabe, pero la mayor parte de los epidemiólogos están hablando de problemas relacionados con la contaminación. Después de la última reunión de Kioto, da la impresión de que esto no lo vamos a solucionar y por lo tanto vamos a seguir con problemas en la calidad del semen. Hay otro problema que yo no he puesto aquí porque todavía es un problema que nos afecta en España, pero que llegará, y además esto veremos por qué, es que el aumento de la incidencia de la obesidad. La obesidad no solamente va unido a problemas como diabetes, hipertensión, incidencia de mayor cáncer, mayor número de pacientes con cáncer, sino que también va asociada a la infertilidad. En Estados Unidos es un problema epidemiológico de primer orden. De hecho, en Estados Unidos ahora mismo la obesidad es la primera o segunda causa de infertilidad, mientras que en España todavía es un poco así. Pero creo que la población infantil en España, creo que el índice de obesidad infantil es de los primeros de Europa, por lo tanto vamos a ir en un camino progresivo. Y por último, bueno, decir que con el aumento de el tema de la obesidad, el factor masculino y la edad avanzada de la mujer, seguimos teniendo el mismo porcentaje de infertilidad. Es decir, la infertilidad afecta 50% a la mujer, 50% al hombre. No hay una prevalencia mayor en un sexo o en otro. Seguimos compartiendo la responsabilidad de la infertilidad. Aquí ven en esta tarta un poco cuáles son las causas, pero bueno, eso es un poco relevante. Quería hacerle una introducción, que mi charla habla sobre la historia contemporánea, una introducción que me pareció interesante porque cuando el doctor Cubillana me invitó, yo estaba preparando este artículo para un libro que se iba a publicar. Estaba investigando sobre el tema y leí cosas que me parecieron muy curiosas e interesantes y que se les quiero transmitir acerca de cómo la fertilidad va influyendo hasta este momento en su relación incluso con la religión. De la importancia de la fertilidad, desde cuando estudiamos historia antigua y prehistoria, vemos que de siempre la fertilidad ha sido algo importante, puesto que las figurillas que encontramos ya casi en el Neolítico, las primeras figurillas de matronas de Venus, las Venus estaban asociadas a la prosperidad de las sociedades en las que estaban inmersas. Tanto es así que cuando empezaron se empezó con el tema de las religiones, el Antiguo Testamento, Dios creó a Adán a su imagen y semejanza con la idea de crear una nueva raza. Y bueno, para ello le puso a Eva y dijo, bueno, entonces crecer y multiplicar. Como comieron del fruto prohibido y fueron rechazados, realmente este proyecto no terminó de funcionar. Y se decidió, hablo siempre de manera objetiva de la escritura, se decidió que habría que buscar alguien que fuera de nuevo el padre de una nueva raza, de hijo de Dios. Y esta persona era Abraham. Y Abraham, que nació en Ur, 2000 años antes de Cristo, ya tenía la conciencia, había sido avisado de que él iba a ser el padre de la nueva religión, la nueva raza que iba a crear Dios. Entonces se casó con Sara, vivió en 2000 años antes de Cristo, nació en Ur, antigua Mesopotamia, actualmente es Irak. Y Abraham se casó con Sara y bueno, pues resulta que había un problema ahí, no sabemos cuál, y Sara no se quedaba embarazada. Dice la Biblia que Abraham tenía la curiosa edad de 85 años y ella tenía 57.
no venían los hijos, y como tenía claro que él era importante que tuviera descendencia, tal como se ocurría en aquella época, Sara le ofreció a su esclava Agar, que era una esclava egipcia, que tenía 25 años. A Abraham no le pareció mal la idea, y tal como viene de la Biblia, yació con ella y tuvieron un hijo, que se llamó Ismael. Pero al poco tiempo Sara se quedó embarazada. Teóricamente tenía como unos 60 o 61 años. Y tuvo a Isaac. Y entonces aquí empieza el problema. Porque claro, teóricamente el primogénito de Abraham era el que iba a fundar la nueva raza de la religión. Ismael se casó y fundó los estados islámicos. Se casó con la hija del príncipe de Qatar y tuvo 12 hijos. Entonces se fundó la religión islámica. Uno de sus descendientes fue Mahoma, que recibió de la casa de San Gabriel la información sobre la religión, sobre los aspectos básicos de la religión, y creó el Corán, y de ahí apareció el Islam. Luego, Isaac se casó con Raquel y tuvo a Esaú y Jacob. Los judíos dicen que Isaac era el primogénito. A los islamistas no les importa que el hijo no sea el primogénito, o sea, el hijo de su mujer, sino que fue el primero que nació. Mientras que los judíos dicen que Isaac es el hijo legítimo, y por lo tanto de ahí deriva la religión judía. Isaac se casó con Raquel, tuvo a Esaú y Jacob fue llamado Israel, tuvo 12 hijos, y de los 12 hijos se fundó el tema de la religión judía. Los judíos dicen que tiene que llegar el Mesías, y el Mesías tiene que llegar a través del descendiente por parte paterna del rey David. Luego, bastantes años después, como unos 300 años después de que muriese el último de los profetas, ya la religión judía instalada en toda esta zona del mundo, nace Jesús. Y Jesús, en principio pensaron que era el Mesías que estaban esperando los judíos. Jesús era judío, sus padres eran judíos. Pero claro, primero, su filosofía no iba de acuerdo con lo que ellos pensaban, y segundo, no derivaba, decía que era hijo de una virgen y que no podía derivar, por lo tanto no era el Mesías, porque su padre no era descendiente del rey David, y los judíos lo rechazaron. De hecho, lo crucificaron, y ahí empezaron todas las religiones. Entonces, podemos decir, debido a la infertilidad de Sara, a la maternidad subrogada de Agar, como una especie de donación de óvulos, el embarazo de la posmenopausia de Sara y la virginidad de María, todo eso nos ha llevado a todos los problemas religiosos que tenemos hoy día, y que hayamos estado en constantes guerras religiosas. Entonces, bueno, simplemente quería comentárselo porque me parecía que era algo interesante. ¿Hasta qué punto la fertilidad, los problemas de fertilidad y infertilidad pueden haber influido en nuestra vida de religión? Entonces entramos ya lleno en la historia de las técnicas de reproducción asistida. No hay ninguna especialidad médica que haya evolucionado tanto ni tan rápidamente como la reproducción asistida en los últimos 30 años. Es difícil encontrar una subespecialidad que tenga al menos 6 publicaciones internacionales mensuales. Es decir, es una ingente actividad científica. Es decir, todo va a una gran velocidad. El doctor Cubillana ya ha hablado de que a veces las técnicas van por delante de las cuestiones jurídicas, y esto a veces crea realmente conflicto en el trabajo diario. Le voy a hablar de las técnicas de reproducción, de las más importantes. Entonces voy a empezar hablando de la inseminación artificial. La inseminación artificial fue de las primeras técnicas que se creó, y la inseminación artificial hoy día tiene una ventaja y algunos inconvenientes. La ventaja que tiene es que es una técnica muy sencilla y una técnica poco costosa, y además con muy pocas complicaciones. Pero tiene un inconveniente, es que los resultados siguen siendo muy malos. De hecho, todos los especialistas se reúnen una vez al año en Italia, los especialistas sobre este tema, y la última reunión lo que dijeron prácticamente es que la inseminación artificial tiende a desaparecer. Cuando empezábamos la reproducción en los años 80, la inseminación era prácticamente el 80% del trabajo, y la fecundación in vitro el 20%, porque teníamos malos resultados todavía en la fecundación in vitro. Hoy día es completamente al revés, y hoy la inseminación artificial solamente está dirigida para determinados aspectos que lo vamos a ver al final de este tema de la descripción de la inseminación artificial. Muy rápidamente, porque no es el caso, les voy a contar la inseminación en qué consiste.
Primero ponemos un tratamiento para que en vez de un óvulo haya algunos más, no demasiado, para evitar los embarazos múltiples. Después recogemos el semen, bien de la pareja o del donante, y después lo colocamos en el aparato genital femenino. La inseminación lo que hace es facilitar el encuentro entre los óvulos y los espermatozoides, sin nada más. O sea, ellos hacen su trabajo en donde tienen que hacerlo. Entonces, las primeras inseminaciones se colocaba el semen en la vagina, después lo fuimos poniendo en el cuello del útero y al final lo hacemos dentro, intraútero. ¿Cómo fue la historia de la inseminación? ¿O cómo apareció la primera inseminación? Pues la primera fue ya hace más de 226 años. El anatomista y cirujano escocés John Hunter tenía un paciente que tenía lo que nosotros llamamos una hipospadia, que significa que en la salida, el orificio donde sale el pipí y el semen, el final del pene, está en la línea media fuera del pene, es decir, por ejemplo aquí en el escroto, o sea, debajo del pene, o incluso en las bolsas testiculares. Es decir, cuando tenía relaciones, el semen salía fuera de la vagina, por lo tanto su mujer se podía quedar embarazada. Y lo que hizo fue darle a este paciente una jeringuilla temperada, y entonces él recogía la muestra de semen después del eyaculado y se lo introducía a su mujer en la vagina, así con una jeringuilla. Y así consiguió el primer embarazo de inseminación artificial, hace ya 225. El primer embarazo de inseminación con semen de donante fue realmente una curiosidad y bueno, se lo he traído porque creo que es divertido. Ocurrió en Filadelfia en el año 1884. El doctor William Pascoe, el cirujano de la época, tenía un paciente al que había tenido un accidente y había quedado sin testículos. No tenía espermatozoides, tenía semen. Y entonces le pidió por favor y quería que su mujer tuviera un hijo y no le importaba que la inseminara con un donante. Y entonces durmió a la paciente, todo esto está publicado, o sea que no es que yo lo invento. Durmió a la paciente, la llevó a la clase y entonces entre toda la clase se eligió al que, palabras textuales, parecía más guapo y la inseminó y se quedó embarazada. Y este es el primer caso documentado de inseminación con semen de donante. Posteriormente, la inseminación continuó como una técnica, realmente hasta los años 50 no se instauró como una técnica relativamente frecuente, y en los años 50 lo que se empezó a hacer ya es congelar el semen. El semen se congelaba para pacientes que, no para usar donantes, sino para pacientes que iban a sufrir quimioterapia, radioterapia, algún tipo de cirugía o que tenían algún tipo de problema. Primero se congeló con CO2. Esto permitía congelar a menos 70 grados, menos 70 grados no es una temperatura demasiado baja y esto hacía que el semen durase muy poco. Posteriormente se empezó a usar nitrógeno líquido, que es a menos 165, y ya empezaron a poder congelar el semen. De hecho, hay documentado embarazos después de casi 20 años de semen congelado. Y por último, en el año 80, sobre todo por la llegada de la enfermedad de transmisión sexual, fundamentalmente por el SIDA, empezaron a crearse los bancos de semen. Un banco de semen básicamente es un sistema, una habitación donde hay unos recipientes, se llaman criogénicos, que están llenos de nitrógeno líquido y donde, previo capacitación y colocación en una especie de espejuelas, se mete el semen que está previamente rotulado y identificado para saber de quién es. Entonces, desde el año 80 se creó también el periodo de ventana, es decir, que pensamos que el SIDA puede contagiarse ahora y no aparecer dentro de 6 meses. En los bancos de semen se hace analítica ahora y a los 6 meses y cuándo se puede usar. Entonces, no hay documentado a día de hoy ni una sola enfermedad de transmisión sexual en ningún semen usado de banco. La inseminación artificial hoy, ¿en qué parejas lo usamos? Pues fundamentalmente de marido en parejas en las que tienen muy buen pronóstico, menos de 30 años, un semen no demasiado malo, y fundamentalmente usamos semen de donante en este tipo de parejas. Primero, y cada vez más frecuente, la señora soltera que tiene ya una cierta edad, que no tiene pareja y que quiere ser madre. Y esto es cada día más frecuente. No sé si es que hay miedo al compromiso, no sé qué pasa, pero esto es así. Y luego, en parejas de lesbianas. Todos los papás no hacen pipí de pie, traducido del francés. Es decir, parejas de lesbianas que quieren tener un hijo y usan el semen de donante. La legislación española lo permite. No entro en otras consideraciones, luego si quieren lo comentamos este tema. Pero esto es lo más frecuente de las inseminaciones hoy. No hacemos otro tipo de inseminación, solamente para este tipo de procedimientos.
Te hablamos ahora de un poco de lo que ha sido la técnica estrella de lo que ha sido la fecundación in vitro. La fecundación in vitro, como bien decía el doctor Cubiñana, pues se llevó toda la gloria en el año 78 cuando nació Louis Brown, y el doctor Edward Steptoe pues se hicieron muy famosos con este tema. Realmente la fecundación in vitro llevaba un largo periodo y un largo proceso. Un proceso a veces complicado, lleno de incluso zancadillas y de rivalidades. Lo voy a tratar de explicárselos porque es también bastante curioso. Antes de empezar, me gustaría explicarle qué es la fecundación in vitro. Hoy día la fecundación in vitro, hace tiempo ya la fecundación in vitro es algo absolutamente normal. Hasta hace poco, no hace mucho, la fecundación in vitro se quedaba en secreto, todavía algunas parejas no lo quieren decir. Pero, por ejemplo, Medore Cospedal en el 2006 consiguió un hijo por fecundación in vitro, lo ha publicado en el mundo, o sea, no tiene ningún problema. Es algo que forma parte de la naturalidad de la sociedad y de las técnicas médicas. Muy rápidamente, ¿en qué consiste la fecundación in vitro? Pues ahora les voy a explicar en qué momento estamos ahora. Y ahora parece todo muy sencillo, pero luego les explicaré cómo hemos llegado hasta este punto. Primero, para hacer una fecundación in vitro necesitamos poner un tratamiento que se llama estimulación ovárica. El tratamiento sirve para que en vez de un óvulo, que sería muy poco, tengamos algunos más, pero con un óvulo tenemos pocas opciones. Esto lo hacemos con unos fármacos que también fueron evolucionando al principio del siglo XX. Luego lo vemos. Una vez que están los óvulos listos, lo que hacemos es sacamos los óvulos fuera. Y ahora lo hacemos, bueno, ahora, hace tiempo que lo hacemos por vía vaginal. Y esto fue un avance que se consiguió casi en el año 86-87, porque antes se hacía por un tubo por la barriga y era bastante complejo. La punción ovárica se hace bajo sedación, la paciente está dormida, dura de 5 a 10 minutos y un procedimiento muy sencillo con muy pocas complicaciones. Pinchamos con una aguja los ovarios, donde están los óvulos, que eso se llama folículos, todos estos redonditos, y este azul es el óvulo. Aquí pinchamos y creamos una presión negativa y el óvulo sale para afuera. Pasa a un tubito, a un tubo del laboratorio, un tubo de ensayo, y del tubo de ensayo al laboratorio donde las biólogas o los biólogos, digo biólogas porque nosotros somos todos son biólogas mujeres, identifican los óvulos que son así, que es como un huevo, con su yema y su clara. Una vez que tenemos los óvulos fuera, hay que fecundarlos, claro, si no, no tendría sentido. Por esto es el quirófano donde hacemos la función, un quirófano con su ecógrafo, en fin, como todos los quirófanos. Una vez que están los óvulos fuera, ¿qué hacemos? Fecundarlos, para conseguir embriones. ¿Cómo fecundamos? Pues bien, de dos maneras. Le echamos espermatozoides encima para que uno de ellos entre, la fecundación in vitro llamado clásica o convencional, o bien, esto lo veremos luego, lo metemos un poco a la fuerza, es lo que se llama IPSI, o microinyección espermática. Esto supuso realmente una revolución dentro de la reproducción asistida. Una vez que hemos metido el espermatozoide, el embrión empieza a dividirse. Y en el día 1 lo que vemos son como dos cráteres, que significa que la parte masculina y femenina se están fusionando. Esto es lo que se conoce como un preembrión. En el día 2 el embrión lo encontramos entre 2 y 4 células. Y a los 3 días, entre 6 y 8. Normalmente es cuando lo ponemos dentro del útero. Y esto se llama transferencia embrionaria. La transferencia embrionaria es una técnica muy sencilla que se hace bajo control ecográfico. Y lo que hacemos, cargamos 1 o 2 embriones. La ley española permite hasta 3 y realmente como tenemos ese problema tan importante que luego comentaremos de los embarazos múltiples, que los pediatras sí que lo sufren y realmente en la unidad de neonatología pues a los de reproducción nos odian directamente, no nos dejan entrar. Entonces, y con razón además, pues lo que tratamos es de poner lo que se llama el embrión único, es lo que la técnica, en este momento lo que tratamos de poner un solo embrión. Y lo que estamos ahora estudiando, luego lo vemos también, lo adelanto un poco, es ver qué embrión es el bueno de todos los que tenemos. Se ponen los embriones y el resto se congela. Luego podemos hablar de ese tema también, no entro tampoco en más historias, ni ética, ni bioética, ni ningún tipo. Se vitrifica, es como se llama la congelación. Y un sistema que hoy día tiene unos resultados absolutamente espectaculares, tan buenos resultados como cuando los ponemos a hacer. Y esto es básicamente la fecundación in vitro. Es una técnica muy sencilla, pero hasta llegar aquí ha pasado mucho tiempo y realmente ha habido digamos, gente que ha sido capaz de simplificar la técnica que era muy compleja en un principio, como ahora vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las bases históricas de la fecundación. Primero, curioso, Aldous Huxley en 1932 publicó un libro que es muy interesante de leer, se llama Brave New World, en el que describe exactamente cómo una fecundación in vitro. Cuando todavía
Esto era algo que estaba solamente en la mente de algunos individuos sueltos. Es como el Julio Verne de la reproducción. En 1890, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo, 221 años, un señor se llama Walter Head, que era inglés, fue el pionero de la biología reproductiva. Este realmente es como nuestro padre dentro de la especialidad. ¿Qué hizo este señor? Se le ocurrió lo siguiente. Cogió una coneja y la fecundó con un macho. Y entonces, cuando él imaginó que estaban los embriones en el oviducto o en la trompa, lavó el útero y sacó los embriones. Consiguió sacar hasta 6-7 embriones. Entonces no había medios de cultivo. Y por lo tanto los embriones, tal como los sacó, no teníamos medios para mantener el embrión vivo. Tal como lo sacó, se lo transfirió a otra coneja, que quedó gestante y que tuvo 6 conejitos. Y este fue el primer caso de, no exactamente fecundación in vitro, pero de técnica de reproducción asistida en la que se manipulaban embriones y se lavaban embriones de un animal, se transfería a otro. Realmente la reproducción asistida empezó avanzando con la experimentación animal y ahora la veterinaria se apoya en los resultados que hacemos con humanos. Exactamente. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Cuando se acababan los embriones, resulta que los medios de cultivo no eran buenos, necesitaban muchos óvulos para poder tener éxito e incluso la experimentación animal. Entonces alguien pensó que necesitábamos poner tratamiento para que los ovarios pudiéramos conseguir más óvulos y aumentar las tasas de éxito en la fertilidad, en este caso en animales o posteriormente en humanos. Y apareció, pues, alguien pensó que había que estimular los ovarios y que había que crear fármacos. Entonces, ¿qué pasó? En 1930 se empezaron, en algunas pacientes que no ovulaban, no tenían reglas, se dijo, bueno, si le ponemos las hormonas que hacen que ovulen a algunos animales, se las pinchamos y seguramente sus ovarios funcionarán. Y es verdad, era verdad. Y se usaron en caballos, en esteroides de ovejas. Pero ¿qué pasaba? Las proteínas no eran exactamente iguales y producían una sensibilización, es decir, como una reacción alérgica. Le podías poner un ciclo, la señora ovulaba, pero ya no le podías poner otro, porque daba una reacción alérgica que a veces era mortal. Por lo tanto, se abandonó este procedimiento. Y alguien pensó, bueno, ¿por qué no lo hacemos con humanos? Cogemos cadáveres, le quitamos la hipófisis de los cadáveres, los estrujamos, realmente se hacía así, se estrujaba y el liquidito que salía, como también era hormona, se lo ponemos a la paciente y efectivamente hay descrito embarazos. Ovulaban, pacientes que no ovulaban y tal. ¿Qué ocurría? Pues que había enfermedades con priones y con virus, como pasa con la vaca loca ahora, el Creutzfeldt-Jakob, y se transmitía. Y por lo tanto se dijo, no, esto no es seguro y por lo tanto hay que abandonar. Y alguien descubrió una molécula sintética que se llama clomifeno, que tiene 60 años y que todavía se usa y que es muy útil. Y es como una especie de estimulador muy suave de la ovulación. Todavía lo seguimos usando. Realmente fue un progreso impresionante. El clomifeno solucionó muchos problemas de fertilidad en esa época, en los años 50, 60. En pacientes que no ovulaban, realmente no era técnica de reproducción, simplemente le dabas algo para ovular, ovulaba la señora y se quedaba mal. Y luego, pues claro, las técnicas se pusieron más complejas y necesitábamos hormonas con mucha mayor seguridad, con mucha mayor eficacia. Y en los años 60, pues alguien pensó que como las menopáusicas, las hormonas gonadotrofinas, que son las hormonas que estimulan la ovulación, están muy altas, cogemos orina de menopáusicas, purificamos las proteínas y las podemos usar. Y eso es el HMG, se sigue usando. Realmente la trazabilidad y la seguridad es absoluta, nunca hubo ningún problema a pesar de ser de orina humana y se siguen usando sin nada. Realmente se mejoró, se usaba también de orina en los años 80, pero se ultrapurificó, se quitó todas las proteínas prácticamente que podían producir algún tipo de reacción y teníamos una FSH, una gonadotrofina, o sea, una hormona de la ovulación muy pura. Y en los años 90 conseguimos ya con la ingeniería genética las recombinantes, que es las que solemos usar hoy día. Son muy seguras, son seguras al 100% y con unos resultados importantes. Sin este desarrollo de la industria farmacéutica y de los fármacos, hoy no estaríamos donde estamos. Entonces hay que dar una especie de homenaje. Está muy poco considerado la industria farmacéutica, sobre todo después de la película de Gabriel Fiel, pero realmente sin la industria farmacéutica hoy no seríamos nada. Por tanto hay que apoyarla. Y vamos a hablar un poco de los pioneros, eso que yo estaba hablando, ¿no? Hasta llegar a Edward Stesto había mucha gente, ¿no? Gente importante. Primero, el señor Pincus, en la Universidad de Harvard, hace fecundación in vitro, tal como conocemos hoy, con conejos.
Pero claro, estamos hablando del año 34, y entonces se organizó, cuando publicó sus resultados, sobre todo cuando él dijo que esto era posible en humanos, automáticamente lo echaron de la universidad. Fue para afuera. Fue difícil. Y luego, en la misma universidad, pero 10 años más tarde, Arthur Hertie, este señor de la foto, que ya lo que hacía era, cuando operaba a una señora, le quitaba el útero, le pedía permiso para coger sus ovarios y sacar los óvulos. Y entonces esos óvulos los fecundaba con espermatozoides. Y conseguía embriones de este tipo, muy malos, malísimos. Pero él ya afirmaba que no lo iba a poner en humanos, por lo tanto la universidad se lo permitió, los embriones se desechaban, se tiraban, y bueno, así fue el principio en el que ya empezamos a ver que se podía fecundar. Pero había un problema porque no se sabía entonces, los espermatozoides tal cual salen de la eyaculación no son capaces de fecundar. El espermatozoide necesita una preparación que se llama capacitación. Y si no se prepara el espermatozoide, pues no fecunda. Entonces tenían muchos problemas, tenían muchos fallos de fecundación, porque no conocían este procedimiento. Entonces, otra cosa importante es que Chang en 1949 sacó medios de cultivo. Punto fundamental para hacer fecundación in vitro, porque antes sacábamos los embriones de las trompas y los poníamos tal cual, no podíamos mantenerlos. Pero con los medios de cultivo los embriones se desarrollaban, es que le dabas de comer al embrión y el embrión iba para adelante y llegaba hasta el gastrocito, hasta el quinto día. Y esto supuso un cambio radical. Ya la gente empezó a decir, bueno, si tenemos medios de cultivo, pues ya podemos hacer más cosas, ¿no? Con los óvulos y con los embriones. Empezó con ratones y después Menezo, que era francés, lo hizo con un medio, que creó un medio que todavía existe, es el medio de Menezo, que se usa ya para embriones humanos. Son en definitiva medios que tienen sustratos, minerales, todo lo que necesita el embrión para dividirse. Y ahora, hoy día está tan sofisticado que hay un medio de cultivo para cada momento de la división. Hace años usábamos el mismo medio de cultivo, que era bueno, estaba bien, ¿no? El embrión llegaba. Pero hoy tenemos un medio de cultivo específico para cada momento. Esto va progresando. Y de manera a la par, aunque en sitios diferentes, Chang y Otti en el 51 descubrieron que hacía falta que el espermatozoide se preparara, se capacitara para poder fecundar. Esto en la vida real ocurre en el aparato genital femenino, aquí en el cuello del útero o en el camino, el espermatozoide va tomando esa capacidad de fecundar. Pero en el laboratorio no. Había que echarle algo que tuviera calcio fundamentalmente, que hacía que el espermatozoide se activara. Bien, entonces en la década de los 60, ya estamos en 1960, entre el 60 y el 70. ¿Y qué habíamos conseguido en ese momento? Pues ya teníamos la capacidad para recoger y capacitar espermatozoides. Además, éramos capaces de recuperar óvulos al lado de las trompas. Y además teníamos la posibilidad de hacer fecundación in vitro porque ya alguien lo había hecho. Y además, éramos capaces de transferir embriones a madres genéticas y sustitutas. Entonces, ¿por qué no tuvimos fecundación in vitro hasta el año 78, casi en el 80? Si ya en el 60 alguien podría haberlo intentado. Pues en realidad porque no había demanda social, no había presión social. Porque en ese momento, primero, nadie conocía estas técnicas, era solamente una cuestión de investigadores. Y además, al no haber demanda social, porque había una enorme posibilidad de adopción, pues los investigadores no se vieron presionados a tener que tomar decisiones en este sentido. Ir investigando, pero no daban el paso también porque suponía un enfrentamiento de instituciones. No hay que olvidar que Edward fue rechazado por la comunidad religiosa de su país, por el director del hospital, el hijo de todo, o sea que realmente había mucha presión. Y entonces, bueno, si no había presión social, pues los científicos no se movían a quitar. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 70? Ocurrieron varias cosas. Primero, la mayor parte de los problemas de fertilidad estaban producidos porque las trompas, había muchas salpingitis que son inflamaciones de las trompas. Las trompas se dañaban y por lo tanto el camino para encontrarse el óvulo y el espermatozoide estaban mal. Y la microcirugía tubárica, es decir, la cirugía que hacía que se pegaran esas trompas, no funcionaba, era un desastre. Realmente los resultados eran muy malos, malísimos, había muchos ectópicos y todo eso. Y además, lo que ocurría era que había muchas dificultades, empezó a haber dificultades para la adopción. ¿Por qué? Pues porque se legalizó casi de manera universal el aborto. Se liberalizó completamente el aborto. Por lo tanto, las chicas que se quedaban embarazadas no tenían que llegar a término. Esto es un mapa de cómo está hoy día el aborto en el mundo. Quería traerlo porque me parecía curioso que solamente existen 3 países donde no se puede abortar en ningún caso, que es Chile, Honduras y un país del Caribe que no veo cuál es. En el resto, lo que está en azul es aborto libre y gratuito. Y en lo que está en distintos colores, en determinadas circunstancias. Pues en caso de enfermedad de la madre, como estaba aquí antes, más o menos.
Este es el mapa actual del aborto en el año este. En aquel tiempo no era así, pero en Inglaterra, en los países de Centro Europa y en Estados Unidos se legalizaba el aborto y por lo tanto había mucho menos niños para adoptar y por lo tanto había muchas más parejas que tenían imposibilidad de conseguir de tener un hijo en casa. Y además empezaron a haber una gran cantidad de programas de apoyo social para madres solteras, cosa que no estaría mal que se activara en el momento que estamos, en vez de potenciar la gran cantidad de abortos que se están produciendo. Entonces empezó la carrera hacia el éxito de la fecundación in vitro en humana, pero en realidad no fue una carrera. Aquí lo pongo aquí con este el jaca de los blacks, de los neozelandeses. Realmente fue casi una guerra, ¿no?, entre distintos grupos. ¿Y qué pasó? Primero teníamos que aprender a sacar óvulos, porque no teníamos manera, teníamos tratamientos, sabíamos cómo poner los ovarios con muchos óvulos, pero no sabíamos cómo sacarlos. Y entonces teníamos que coger experiencia. Y hubo gente que ya empezó a pensar, dijo, oye, había que empezar a practicar. Y tenemos a Palmer, que en 1961 publicó más de 300 casos de ovocitos recuperados por la paroscopia. La paroscopia se mete un tubito por el ombligo, se mira se meten dos pintas para trabajar y después ahí vas cogiendo óvulos, cogiendo ovarios, lo que sea. Y excepto el padre del primer probeta, el ginecólogo, pues había hecho con Ada en 1968 más de 1000. Es decir, ya tenía mucha experiencia, estaba empezando a tener experiencia y podía recuperar óvulos. Todavía no hacían tratamientos, no tenían experiencia y sacaban óvulos en ciclos naturales, uno a uno. Muy complicado, era muy difícil. Entonces Edwards ya había empezado a investigar en Inglaterra, pero en Inglaterra no tenía nadie que le hiciera mucho caso, y se puso en contacto con los doctores Jones, Georgiana y Howard Jones, tuve la suerte de conocerlos, lamentablemente ya han fallecido, y ellos estaban entonces en el Johns Hopkins y publicaron el primer trabajo. Hablo del año 65. Entonces, ¿qué pasó? Howard Jones conseguía óvulos, ven así, hoy día no es así, hoy día es con una cámara, se ve una pantalla, pero entonces era muy complicado, era mirando así, era muy difícil sacar los óvulos. Y se pusieron de acuerdo con Robert Edwards, que era el biólogo, intentaron fecundarlo, pero no lo consiguieron, Y entonces publicaron, estamos intentando fertilizar ovocitos humanos, pero no lo consiguieron. ¿Y qué pasó? Pues que en el año 73, y esto creo que lo sabe muy poca gente, apareció el primer embarazo por fecundación in vitro. El primer embarazo por fecundación in vitro no fue mérito de Edwards y de Sexto, fue mérito de Carl Guth, este señor que está aquí, fundamentalmente. Uno de los ginecólogos más importantes en el mundo de la reproducción asistida, porque es el pionero de casi todas las alternativas. Tuvieron la desgracia de que la señora abortó a las 16 semanas, por un cuadro infeccioso. Entonces, la señora estuvo muy mal, estuvo a punto de morirse, y ellos lo pasaron muy mal, pensaron que la técnica, porque todavía no tenía, podía ser la consecuencia de que los embarazos fueran de esta manera, y se asustaron mucho, y recularon un poco. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, quiero, antes de seguir, rendir homenaje a Carl Guth. Carl Guth murió en septiembre de este año, cuando preparaba esta charla, una parte de esta charla, lleva 5 años con Alzheimer, y quiero rendir un homenaje porque Carl Guth, a pesar de que no es famoso, ni nadie prácticamente lo conoce, ni en el mundo de la reproducción, fue de los 12 primeros ciclos de FIP en el mundo, de los 15 primeros ciclos, 12 fueron de él. Tuvo la desgracia, la mala suerte de que no fue el primero, pero tuvo 12, tenía la técnica perfectamente organizada, simplemente se echó atrás por sus problemas. Luego además consiguió el primer bebé probeta por transferencia de embrión congelado en el mundo. Además consiguió el primer bebé probeta en el mundo concebido con óvulo de donante en el 83. Primer bebé FIT, recuperación del espermatozoide del testículo en el 86. Y además el primer bebé en el mundo para inyectar espermatozoide de la toma. Bueno, de aquí mi homenaje a Carlos. Y la lucha hacia la fecundación in vitro continuaba. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Porque esto era en Australia. En Estados Unidos estaba el doctor Chettle, que este es un personaje muy curioso, es un científico absolutamente atípico, digamos que políticamente incorrecto, estaba enfrentado con todo el mundo. Y él tenía una gran experiencia en óvulos, también había sacado muchos óvulos en cirugía. Y entonces dio con una pareja que en aquel tiempo fue muy mediática, que era Doris y John Del Cio. Doris y John Del Cio estaban casados en segunda nupcia, tenían 2 hijos cada uno y querían tener un hijo en común. Pero Doris tenía salpingitis, tuvo un embarazo ectópico, hicieron microcirugía tubárica y no tuvo éxito. Y se pusieron en manos del doctor Chettle. Y el doctor Chettle dijo, bueno, venga, vamos para adelante.
Y en septiembre del 73 sacó un óvulo y se lo fecundó en el hospital, el presbiteriano de Cruz. Pero uno de sus ayudantes lo denunció al hospital y fue obligado a tirar el embrión sin ponerse. Esta pareja denunció al hospital y ganó un juicio al año por infligir a un grupo de emoción. Es decir, ya veo la cuestión psicológica como tenía mucho después, una curiosidad que quería conocer. Y finalmente llegó el éxito. Y el éxito llegó por la unión de una persona con una gran experiencia, que era excepto en la recuperación de óvulos, y porque el doctor Edwards había tenido también experiencia previa con el Instituto Jones, bueno, con los matrimonios Jones en Estados Unidos. Se unieron los dos con su experiencia y consiguieron el primer bebé probeta, que fue Louis Brown. El 10 de noviembre del 77, excepto consiguió un óvulo de los ovarios de Louis Brown con la suerte de que se dividió y a los 48 horas le puso un embrión de 8 células y se quedó embarazada. Esta es Leslie Brown, que es la madre de Luis, y bueno, está de 6 meses. Ella se organizó tal revuelo, porque se filtró la noticia, que ella no podía salir de su casa, era perseguida y acosada por todos los medios de comunicación. Entre otras cosas, porque el matrimonio Brown, que era de origen humilde, lo que hizo fue vender la exclusiva al Daily Mirror por $500,000 de libras de la época, que no está nada mal. Entonces se dio una impresionante. Toda la prensa perseguía. Es más, cuando se hizo la cesárea, fue a las 12 de la noche, casi a las 12 de la noche, porque casi lo hicieron en secreto. Y el padre, el marido del padre de Louis Brown, tuvo que ir casi al hospital escondido para que no lo persiguieran. Entonces, por ese motivo, porque además había vendido la exclusiva tanto del vídeo como de la foto. Y entonces, el 25 de julio, voy a ver si podemos verlo. Nació Louis Brown. Estaba contando, la cesárea se hizo no porque fuera un bebé probeta, sino porque la madre tenía lo que se llama preeclampsia, es decir, la tensión muy alta. Y se hizo a las 37 semanas. Fue a las 23:47 porque tenía que ser a esa hora, porque si no, la clínica estaría llena de periodistas por todos sitios. Ahí también lo ven con uno grabando, me parece bien. Está presentando a su equipo. De trompeta. Él sabía de la importancia del momento, tuvo que ser emocionante, desde luego. Compartimos esta emoción. Bueno, aquí está Louis Brown. Era una niña como se esperaba, dije. Sí. Pesó 2,7 kilos. Ahí está el pediatra. Bueno, ahora el doctor, esto hace psicólogo, ya por fin, ya está, ya he hecho lo que tenía que hacer en esta vida. Buen pulmón, ¿eh? Sí. Ahí está, ¿ves? Bueno, vale. A lo pesan son 2,7 kilos. 6 libras, o algo así, ¿no? 6 libras. Y es el padre. Aquí está el padre. Y Edward, que está un poco así, que aparece aquí un poquito ahora. Un segundo. Tiene un poco... No se llevan bien. Este estudio no se llevan bien. Este es Edward. Está aquí, ¿ves? Han dejado ahí un poquito atrás. Bueno, ahí está. Creí que no se iba a ver. Bien, pues, este texto lamentablemente no pudo disfrutar mucho, murió a los 3 años y de un cáncer. Y Edward pues todavía está ahí, está enfermo, le dio el premio Nobel hace este año pasado y la verdad que bueno, ha seguido ahí realmente publicando, es el director de la publicación más importante y está ahí. Bueno, pronto siguió, ¿no? Ya realmente, como decía antes, gran parte de la charla la introdujo perfectamente el doctor Cubiñana, pues a continuación, bueno, pues, esta es con
creo que en el 2003, ya con 25 años. Aquí está Luis Ramos, sus padres, fecha del nacimiento. Primero tuvieron, bueno, tengo que decir, primero tuvieron un ectópico, ¿no? Primero tuvieron un embarazo fuera de sitio, antes de Luz, o sea que hubo un problema antes, pero no se arreglaron y para adelante. Luego, bueno, hicieron la reunión, se hicieron súper famosos, etcétera, etcétera, y luego, pues, ¿qué pasó? Pues empezaron a nacer más niños. En el 80, 2 años después, en Australia ya se animaron. Alex Lopata era el biólogo y el doctor Calvú, que ya hemos visto antes, era el ginecólogo, y nació Candice Reed, también niña. En Estados Unidos, Elizabeth Jordan Carr, en 1981. Aquí pues quiero hacer pues, unos segundos de homenaje al doctor Georgiana Guayón, matrimonio Jones, una pareja absolutamente un prestigio impresionante y una pareja absolutamente encantadora, una cosa espectacular como persona. En fin, tuve la oportunidad de conocerlo, yo no tuve mucho tiempo, pero suficiente para ver la calidad humana del matrimonio Jones y de Lucinda Lee, que también conocí, que fue la primera bióloga en Estados Unidos. El Instituto Jones está aquí en Norfolk, muy cerca, aquí está la base militar, y aquí hay un grupo de hospitales de pediátricos, no sé qué, y está el Instituto Jones de Reproducción Asistida, que sigue existiendo y es uno de los más importantes de Estados Unidos. Bien, y luego ¿qué pasó? Pues como decía Juanma, llegó el año 84, Victoriana Perea, otra niña. Curiosamente todos los embarazos primeros eran niños, no sé por qué, porque en realidad no tiene nada que ver. Y nada, y cuando tuvo la Victoriana, 18 años, pues lo celebraron con cava y todo eso. Luego, ¿qué pasó en Cádiz? Pues voy a decir algo también, ¿no? Pues en el 89 tuve el primer embarazo. No he conseguido, hubo noticias, pero no he conseguido, ni llamando al periódico, tener alguna foto, solamente hubo una foto. Los padres no quisieron, me parece que con buen criterio, darle especialmente desarrollo mediático al asunto. Salió la foto del niño, era un niño, y nació por cesárea. Y bueno, pues ya tiene 21 años hoy, ¿no? Y luego pues seguimos trabajando y hasta la fecha. Realmente entiendo la emoción que tuvo que tener el doctor respecto, porque aquel día para nosotros fue muy importante y eso que ya esto no era tampoco, no estábamos descubriendo nada, ¿no? Pero bueno, nosotros fue un momento también que nos llenó de emoción, la verdad, lo recuerdo con cariño ese momento. Y la historia continúa, claro, porque aprendimos, como estaba diciendo antes, estos embarazos primero eran muy complejos, era muy difícil conseguir un embarazo en ese momento. Era muy complicado porque no se hacía tratamiento, era óvulo único. Todavía se hacía por la paroscopia, no se hacía, entonces tuvimos que simplificar las cosas para llegar a hoy es muy sencillo. Entonces, ¿qué pasó? Primero, porque estaba diciendo, conseguimos que desde el 85 empezamos a monitorizar las estimulaciones ováricas y ya se dejó de hacer la paroscopia para recuperar óvulos. Esto fue un cambio, una tranquilidad enorme, porque la paroscopia no es que sea una técnica compleja, pero tiene su riesgo, es una historia que hay que intubar a la paciente y esto aquí lo hacemos ahora es sedarla 2 minutos y se acabó. En fin, luego la transferencia embrionaria también la hicimos desde Sicker, pues la hacemos también con control ecográfico, así vemos dónde ponemos el embrión, también nos ayuda mucho, ayuda a mejorar un poco las tasas de embarazo. Luego aparecieron, como decía también el doctor Cubillana al principio, las primeras complicaciones de la técnica médica y de clínica. Primero, embarazo múltiple. Aquí quiero hacer un pequeño inciso porque estamos ahora mismo en la cabeza en Europa, solamente en eso estamos en la cabeza en Europa, el mayor número de tasas de embarazo múltiple de toda la comunidad. Tenemos un 22% de tasas de embarazo múltiple en reproducción. Esto es algo absolutamente, en fin, no tiene nombre, ¿no? Porque un embarazo gemelar no es un aumento de las complicaciones por 2, como sabe muy bien el doctor Cubillana, sino un aumento de complicaciones por 7. Y además, no solamente eso, sino que el coste social es impresionante. Hablamos de millones de euros de coste de prematuridad, problemas de los niños. Por lo tanto, tenemos que convencernos de que tenemos que poner un solo embrión, o el menor número de embriones posible. ¿Qué ocurre? Vivimos de los resultados. Y entonces, muy difícil. Y las parejas tampoco. Entonces tenemos que hacer una labor muy, a veces, complicada para convencer a la pareja de que se ponga un solo embrión, también teniendo en cuenta que con la congelación los resultados, cuando los sumas, son parecidos. Pero no hay manera. Y luego, lo que sí que pedimos, yo creo que pedimos al Centro de Reproducción en la última reunión que hemos tenido es que al final no tienen que legislar, nos tienen que obligar a poner un solo embrión en pacientes de menos de 35 años.
porque si no nos obligan es muy difícil, muy complicado. Ya sé que nos obliguen por ley, pues no nos hace gracia, pero es que no hay otra manera. Yo creo que no va a haber otra manera. Y entonces, bueno, ese es un tema importante. Luego, pues tenemos problemas de hiperestimulación ovárica, es decir, pues nos pasamos de frenada con los tratamientos y los ovarios se ponen muy gordos y puede haber complicaciones, pues había complicaciones y otras consideraciones, tipo social, ético, bioético, que hicieron necesaria la llegada de la primera ley de reproducción asistida que apareció en Adelaida, en Australia, Victoria, perdón, en Australia, en el año 84. Y a partir de ahí se dio legislación. Para que vean un poco la complejidad de lo que del trabajo que hacemos, yo creo que es la única especialidad médica que tiene una ley específica. Es decir, los médicos tenemos una ley de buena praxis, tenemos los protocolos de la sociedad científica, pero no hay una ley específica de la gente que hace diálisis. Hay una ley específica solo para reproducción asistida, pues porque es algo, como ya ven, bastante complejo. Y realmente, si no nos regulan, tenemos problemas. Y en la década de los 90 ya nos estamos acercando realmente a lo contemporáneo de verdad, pues tuvimos dos grandes avances muy importantes. Uno, el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para que si yo tengo una enfermedad o mi mujer tiene una enfermedad y podemos transmitírsela a nuestro hijo, pues vamos a estudiar el embrión antes de ponérnoslo para tener un hijo sano. Por ejemplo, si la hemofilia saben que la padecen los hombres y la transmiten las mujeres. Entonces, lo que hacemos es, al principio lo que hacíamos era seleccionar niñas. Y ahora ya lo que hacemos es seleccionar embriones sanos. El problema que tiene esto es que desechan embriones. ¿Qué haces con los embriones que están enfermos? O que transmiten la enfermedad. Podemos luego comentarlo en el debate si quieren. Y además esto sirve también para otra cosa que está haciéndose ahora, está más o menos de moda, es la selección de embrión para curar a un hermano de leucemia. Es decir, seleccionamos el embrión que tiene el HLA, que es el sistema que se mide en los trasplantes de histocompatibilidad, y entonces seleccionamos el embrión para que nazca y le pueda donar médula ósea a su hermano. Entonces, claro, quien tiene un niño, nosotros hemos vivido. Desde fuera se ve y dice, bueno, pues claro, es que ¿qué haces con los otros embriones? Pues, pero cuando tú tienes un hijo con leucemia, pues la cosa cambia. Entonces ahí es un tema realmente que hay que pensarlo bien y un tema de debate. Se puede hacer, la ley lo permite y de hecho se hace. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico plantacional? Pues se hace un boquetito a la cáscara del embrión, que se llama zona pelúcida, y se coge la celulita, se aspira y se lleva al laboratorio y se estudia lo que sea, la enfermedad que sea, el HLA, si es hemofílico, si tiene lo que sea. Down, pues se puede estudiar también si tiene Down, si tiene lo que sea. Hoy día podemos hacer casi cualquier cosa. Y llegó la gran revolución, que es la microinyección. ¿Por qué fue la gran revolución? Pues porque solucionó casi todos los factores masculinos. Y hoy día, como ya han visto, es algo que va más. ¿Por qué solucionó casi todos los factores masculinos? Pues que solamente necesitábamos un espermatozoide para cada óvulo. Y un espermatozoide lo podemos conseguir casi de cualquier sitio, del testículo, de un eyaculado prácticamente en el que no hay espermatozoides. Es muy raro que alguien no tenga espermatozoides en algún sitio, en el eyaculado, en el testículo. Y entonces prácticamente solucionamos el factor masculino. Lo solucionamos casi por completo. Y fue algo absolutamente impresionante. Además resolvimos otros problemas. Voy a ver si se puede ver en vídeo lo que es la microinyección. Me parece que no va a ser porque no está cargado. Bueno, no importa, tengo la diapositiva. Bien, ¿en qué consiste la microinyección? Pues, siento que no se ve. Se coge un espermatozoide, que lo vamos a seleccionar previamente, se mete dentro de esta aguja que es hueca, se fija el óvulo con una especie de pequeño aspirador para que, claro, el óvulo es una pelota, ahí lo vemos en un plano, pero el óvulo es como una pelota. Si no lo fijamos se movería. Y una vez que está el óvulo fijado con este pequeño aspirador, pinchamos con la aguja que lleva el espermatozoide dentro y lo metemos dentro. Es decir, fecundamos casi a la forma. Lo fecundamos casi a la forma. ¿Y esto qué resuelve? Resuelve factor masculino severo, muy severo, y luego fallos de fecundación. Hay gente en la que esta cortecita que tiene, esta cascarita que tiene el huevo, no permite el paso de los espermatozoides. Y entonces ese problema también lo resuelve.
Entonces, bueno, realmente fue algo absolutamente impresionante y bueno, esta es la técnica que usamos habitualmente. La pregunta es, si manipulamos mucho y pinchamos un óvulo, ¿qué pasa con los niños? ¿No? Esa sería la pregunta. De momento todas las publicaciones dicen que no hay ningún problema, en absoluto. O sea, los niños son exactamente igual que si fueran de concepción natural. Por lo tanto, da un poco de tranquilidad. Además, se potenció la criopreservación, que esto sí que tiene todo tipo de connotaciones desde el aspecto de izquierda. Y eso aportó una perspectiva. ¿Por qué? Pues porque podíamos, primero, aumentar las posibilidades de embarazo cuando había embriones sobrantes, y luego la posibilidad de posponer la fertilidad para un momento más oportuno, porque cuando había problemas en las parejas, o cuando las parejas tenían necesidad de técnica de reproducción más adelante. Entonces, ¿qué se empezó a congelar? Pues se congeló todo. Hoy en día se congela todo. Estaba en el año del siglo XVII, pero la primera criopreservación con éxito fue en el 49, en animales, como siempre, y ya en el 51 se empezó a congelar semen humanos. Se pueden congelar óvulos, que ahora veremos que tiene una importancia también en el mundo actual en el que vivimos. Congelamos embriones, que es una práctica absolutamente habitual, y también, aunque esta técnica ya se empezó a hacer y ya se ha abandonado un poco, se congela ovarios. Cuando pacientes, por ejemplo, se van a someter a quimioterapia o radioterapia, se quita un trocito de ovario, se congela, y cuando la paciente está bien, se le pone normalmente en el subcutáneo, aquí en el brazo, se estimula, se sacan los óvulos y se puede quedar embarazada. Tiene también su utilidad. Entonces, ¿cuál fue el primer embarazo de embriones humanos? Fue en el año 81, es decir, que ya hace tiempo. Fue el doctor Strauss. Y por supuesto, el doctor Buch fue el 83 el primero que tuvo un embarazo materno. Una foto ya de este último año del doctor Buch, que mucho de homenaje. Bien. ¿Qué ventajas tiene o qué aporta la criopreservación de ovocitos? Es decir, congelamos un gameto, punto 1. No congelamos un embrión. Ahí quitamos ya un montón de carga ética. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? En el año 86 empezaron los primeros criopreservación y embarazos, pero aquí se ha considerado una técnica experimental y no se ha permitido hasta hace 3 o 4 años. Ya afortunadamente podemos congelar óvulos. ¿Qué perspectiva tiene esto desde el punto de vista histórico? Primero, las pacientes casos que tenemos todos los días, de vez en cuando, pacientes, ya los oncólogos por fin han entrado en este tema, porque hasta ahora los oncólogos no daban consejos en este sentido. Paciente que tiene que someterse a quimioterapia, que no está muy mal, y que es joven, que tiene unas enormes posibilidades de supervivencia y que no tiene la fertilidad cubierta, muy frecuente en leucemias, por ejemplo, pues se pone un tratamiento, se le congelan óvulos, se guardan los óvulos y se congelan y se guardan. La paciente supera su enfermedad y puede disponer esos óvulos para cuando quiera. Y por lo tanto, no ha perdido su fertilidad, aún habiendo sido sometido a quimioterapia y radioterapia que puede destruir sus ovarios. Y la segunda cuestión, que todavía aquí en Andalucía o en España no es muy fuerte, pero por ejemplo en Cataluña o en otros países está a la orden del día, es yo tengo ahora 25 años y tengo unos óvulos estupendos y ahora tengo que empezar a progresar, no tengo pareja y quiero progresar profesionalmente y tengo que buscar pareja y ¿qué hago? Los congelo ahora mis óvulos y cuando tenga 36 años los descongelo y tengo unos óvulos jóvenes con posibilidades de embarazo, con menos riesgo de Down, menos riesgo y los uso. Eso está permitido por ley en España y es algo que se está haciendo. Aquí todavía nosotros no hemos tenido ninguna petición, pero sé que se hace. Sé que se hace en Cataluña, por ejemplo, es bastante frecuente. Y en otros países. Es otra forma de entender este asunto. Y en la década de los 90, además, hubo una progresión en los programas de donación de óvulos. Cada vez tenemos más donación de óvulos. ¿Por qué? Pues porque hay mujeres que vienen a buscar embarazo con 40, 41, 42 años. A esas edades las tasas de embarazo son absolutamente tienden a hacer. A veces lo intentan, ya se convencen de que no es posible y usan donación de óvulos. Cada vez tenemos más embarazos de donación de óvulos. Y el programa de donación de óvulos va para arriba de lo que se espera. Es decir, no es algo que va a menos, sino que va a más. E irá a más por esto que estamos diciendo. Bien, ¿cómo fueron las primeras? Ahora la donación de óvulos también es muy sencilla, pero las primeras donación de óvulos tenían su cosa, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Cómo era la primera donación de óvulos? Mira, a una señora le ponían tratamiento y la inseminaban. Cuando se pensaba que el embrión podía haber llegado al útero, es decir, a la semana, se lavaba el útero. Esto es el útero con líquido. Se lavaba con una jeringuilla y se aspiraba.
y se sacaba el embrión, se identificaba en la lupa, y el embrión se le ponía, bueno, el semen era del marido de la receptora, y el embrión se le ponía a la señora. Este fue el primer sistema de donación. Esto fue el doctor Bach. Él lo describe que nació después de 46 intentos, tuvo éxito, y nació un bebé que era sencillamente hermoso, según decía él. Hoy día el programa de donación de óvulos es mucho más sencillo, y desde luego no es este sistema que era complejo y con muchos riesgos, decíamos, muy complicado. Hoy, ¿qué se hace? Lo que hacemos es ponemos a una donante en tratamiento, le sacamos los óvulos, como hemos visto, por fecundación in vitro, los fecundamos fuera con el semen del marido y el embrión se lo ponemos a la receptora. La tasa de embarazo es altísima, casi de un 70%, cuando lo normal es que sea entre un 35 y 40. ¿Por qué? Pues porque los donantes son pacientes muy jóvenes, normalmente de fertilidad probada. Ya sabemos que la juventud va unido a las posibilidades mayores de fertilidad. El primer embarazo por donación de óvulos fue en el año 84, efectivamente. Pero es que además, la donación de óvulos, siendo la técnica más usada hoy día, pero en algunos casos no está exenta de polémica, como la campaña esta de Benetton. ¿Por qué? Porque, y aquí sí que hay cuestiones de todo tipo, la gestación en edad avanzada. Todos recordamos el caso de esta señora de 67 años, que se quedó embarazada en Estados Unidos, tuvo la niña y se murió de cáncer a los 3 años. Entonces se creó un debate absolutamente... Es decir, ¿dónde ponemos el límite? ¿Existe una legislación sobre eso? No existe legislación sobre eso. Entonces yo estaba en el comité científico de los grupos de reproducción en ANACER y tuvimos una reunión para ver qué hacíamos. Pero claro, cada uno hacía lo que le daba la gana y en realidad se sigue haciendo cada uno lo que quiere. Y hay centros que no les importa ni tienen mayor interés. Y se puso como límite, por poner algo, 50 años. Y una paciente que no tuviese ninguna patología. Y un poco algo que hay una especie de consenso. Pero bueno, eso no está legislado. ¿Quién pone el límite? Realmente nuestra responsabilidad no es solamente sobre la pareja o la madre que viene a buscar niños, sino sobre el niño. Nosotros también tenemos que ver algo en eso. Y por lo tanto tenemos que opinar. Nosotros somos muy reacios a usar óvulos en edades avanzadas. Realmente lo pensamos mucho, damos muchas vueltas. No digo que no lo hagamos, no digo eso. No quiero parecer una cosa que no soy, pero realmente sí que damos muchas vueltas y solamente seleccionamos muy bien a las parejas y rechazamos muchas. También es verdad que luego van a otro centro y se lo directamente. Y luego otra cosa que está ahora de moda, que es lo que se llama ROPA, que es el acrónimo de recepción de óvulos de la pareja. Es decir, una pareja de lesbianas, que una es más mayor que la otra y que quiere ser madre. La mayor quiere ser madre, tiene que haber una razón médica para permitirlo. Es decir, si yo viene la pareja, ella tiene 40 años, si su pareja tiene 25 y ella quiere quedar embarazada, no tiene óvulos y no responde, su pareja le puede donar sus óvulos. Entonces se le saca los óvulos a su pareja, se fecunda con semen de donante y se le pone a la señora que quiere ser madre, que normalmente es la de más edad. No hay legislación al respecto, pero lo que hay que hacer cada vez que viene un caso, hay que mandar un informe a la Consejería de Salud, y la Consejería de Salud va aprobando caso a caso. Y normalmente lo aprueba siempre. Y hay embarazo de este tipo. Hay embarazo, hay bastante embarazo. No hay jurisprudencia y probablemente hay vacío legal y la ley lo va a permitir. Y luego además tenemos una técnica con muchísimos detractores y que es la única que no está autorizada en España, que es el útero de alquiler o el útero subrogado, que es como nosotros le llamamos a eso. Aquí tiene la primera señora que alquiló su útero, que se llama Cotton, en Inglaterra, que también vendió su historia por 15.000 euros. Entonces bueno, aquí se dio enormemente porque vendió la historia al periódico y cuando nació el niño le retiraron al niño. Asuntos Sociales le retiraron al niño. Los padres biológicos reclamaron el niño y a la semana se lo dieron. Pero se dio una importante. Esto fue en Inglaterra en el año 85. Los úteros de alquiler permiten también que las parejas de gays masculinas tengan hijos. De hecho, hay famosos, no he puesto a Miguel Bosé, pero también está, hay famosos que usan semen de uno de ellos con óvulos de una donante en un útero de alquiler, tienen un hijo y se lo traen. Tienen una madre biológica, una madre que la lleva y dos padres legales. Ahí tenemos, ¿no? Y esto, pues, es frecuente. Parejas conocidas, anónimas y algunas que todavía están por salir de verdad. ¿Qué pasa en España? Cuando las parejas que tienen niños en Estados Unidos, donde lo suelen tener, después de, creo que son 30.000 euros,
que les cuesta, cuando llegan a España, dice la audiencia, pues lo siento, pero los niños no se pueden inscribir en el registro. Y entonces, ¿ahora qué? Pues para nada. Están los niños, existen esos niños en España porque hay parejas que lo han hecho, pero no están en ningún sitio. Esos niños no existen desde el punto de vista legal, no están en el registro civil. Y ahí hay un problema importante. Y no sé pues cómo se va a resolver, ¿no? Se resolverá admitiéndolo, lógicamente. Pero que, bueno, que forma parte de... Y la ley, claro, la ley está por detrás. La ley, como al legislador no se le ocurren estas cosas. Es decir, aparece el caso y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este niño? ¿Qué hacemos? En el momento no hacemos nada, pues te dejamos ahí en el limbo, pero evidentemente hay que darle solución a este tema. Y un tema que está ahí y que cada vez va más también. Esto hace que cuando... ¿Y qué ocurre con estas cosas? Bueno, la ley, vamos a hacer una ley restrictiva, venga, porque hay que ver cómo los temas éticos, morales, nosotros no podemos seguir así. ¿Y qué ocurre? Pues que está Turquía, la India, Estados Unidos, ahora la gente va a Estambul y a la India, fundamentalmente, es más barato y hay buenos centros de reproducción. Y entonces allí pueden hacer cualquier cosa, no hay ningún problema, mucho más barato y punto. Y eso es lo que hay. Entonces existe el turismo reproductivo. Pero no hay que olvidar que España, que tiene una legislación muy abierta, es el principal sector de turismo reproductivo de toda Europa. Entre otras cosas porque la reproducción asistida en España tiene un gran prestigio internacional. Y además porque aquí se permite prácticamente de todo, mientras que en países como Alemania no está permitida la donación de óvulos ni la congelación de embriones. En Italia no se puede usar semen de donante. En Inglaterra hay donación de óvulos, pero las donantes no son anónimas, con lo cual no hay donantes. Las pacientes vienen aquí. El 20 al 30% de los ciclos de reproducción asistida que se hacen en España son de extranjeros. Y eso mueve mucho dinero. Por lo tanto, hay intereses económicos implicados en toda esta historia, que no tenemos que olvidar, desde luego. Y luego lo que decía muy bien el doctor Cubillana, yo esto lo voy a pasar muy deprisa porque la investigación con embriones humanos desde la clonación no fue ninguna cosa. La clonación no es nada importante, quiero decir, no era una noticia. Fue noticia que la clonación fue de una célula de la glándula mamaria de la oveja. Eso era lo importante. Pero ¿qué pasó con Dolly? Pues que se murió con artrosis, con degeneración, o sea, realmente murió de una manera que todo el mundo dijo, aquí pasa algo, por lo tanto vamos a parar esta historia. Por lo tanto, la clonación humana es algo tan absolutamente irreal y tan, voy a decirlo, estúpido y tan sin sentido, porque no va a ningún sitio. De hecho, ni los israelianos que quieren autoperpetuarse, y eso no va a ningún lado, porque esta cosa es muy complejo y muy costoso. Y además, como decía, no recuerdo quién, dice, nunca conocí a nadie que merezca la pena ser clonado. Esto sigue siendo. Se hizo una clonación en humanos, con estos que lo echaron también del hospital porque dijeron que habían probado con pero luego no lo habían probado. Usaron de celulitas de un embrión y lo pusieron en ovocitos, pero luego no lo transfirieron y lo dejaron los embriones así. Y entonces, bueno, esto fue una tontería. El propio creador de la oveja Dolly se opone a la clonación humana y yo creo que aquí se cerró este asunto y insistir en la clonación humana no tiene ningún sentido, ni siquiera darle publicidad. ¿Y qué nos depara? Porque esto es más en el presente, pero yo cuando preparé esto y pensaba en el futuro, ya lo del futuro casi es el presente, entonces hay que andar con cuidado, ¿no? Primero, ¿qué vamos a tener ya? Pues laboratorios automatizados, es decir, ponemos por aquí los óvulos, ponemos por aquí los espermatozoides, salen los embriones y se los podemos poner a la paciente, así prácticamente manipular. Los ginecólogos probablemente tendrán este aspecto y los niños espero que no sean así, desde luego. Otra cosa que tenemos que hacer es mejorar la implantación. ¿Por qué? Pues porque ese es un campo que todavía nos falta. Es decir, hay una comunicación importante entre el embrión, que es este, y el endometrio, que es la pared del útero. Y esa comunicación no la conocemos todavía suficientemente. Y necesitamos conocerla para poder dar los anclajes para que el embrión se quede dentro. Y porque además, si sabemos cuál es el embrión bueno, pues podemos poner un solo embrión, por lo tanto reduciremos la tasa de embarazo múltiple y mejoraremos las tasas de embarazo. Para eso tenemos ahora un sistema que se llama el Embryoscope, que lo que hace es una fotito cada 10 minutos y lo que hace es ver muy bien cómo se va dividiendo el embrión, casi como un reportaje fotográfico. Y esto dice que permite seleccionar mejor los embriones. Está todavía en discusión. Seleccionar el mejor embrión también pasa porque es lo que se llama la era de las genómicas, es decir, podemos estudiar cuáles son los genes del embrión, podemos ver qué proteínas producen, porque si producen tal proteína mejor que si no produce, y también qué metabolito, es decir, como hacerle un análisis como si supiéramos la glucemia o el hemograma del embrión o algo así. Entonces, esto nos permitirá elegir bien al embrión.
porque hasta ahora lo que hacemos es elegimos los embriones prácticamente por su aspecto. Entonces, claro, eso está bien, tiene una cierta correlación con la realidad, pero es como si pudiéramos valorar el estado de salud de un individuo por su aspecto. Hay gente con buen aspecto que está muy mal y gente que tiene mal aspecto y que está sanísima. Entonces, a veces nos equivocamos. Y el hacer una buena elección es importante. Elegir bien o mal es clave en las tasas de embarazo. Otra cosa que será el futuro es el trasplante de útero. El trasplante de útero ya se ha hecho. Esto es un trasplante en mono, bagún, y los trasplantes ováricos que ya se hacen. Los trasplantes de útero han empezado a tener éxito y en un futuro es posible que podamos trasplantar el útero a una señora que tenía muchísimos miomas, se lo quitamos, no puede quedarse embarazada y le podemos trasplantar un útero de una donante, pues como se le donan los riñones, exactamente igual. De momento está en fase experimental, pero sin ninguna duda que puede seguir adelante. Y luego, lo que sí va a llegar pronto es la farmacogenómica, es decir, los fármacos a la carta. Te hacen un estudio genético y te dicen, bueno, a ver, el fármaco que tú necesitas para estimular el ovario es este, porque por tus características genéticas vas a responder mejor que con este otro. Y así, no solamente con la reproducción, sino con todo. La farmacogenómica es prácticamente ya, el presente. Hay fármacos ya que se usan con farmacogenómica. En reproducción no existen, pero existirán. Y lo que sí sería ya estupendo y maravilloso es que de células madre, que son estas, supiéramos que echándole no sé qué cositas pudiéramos tener un óvulo, o echándole no sé qué cositas pudiéramos tener espermatozoides. Entonces acabaríamos prácticamente por ahí. Esto todavía queda, esto todavía le queda. Pues a células madre tuvo un impulso, pero a las células madre le queda muchísimo. Entonces la infertilidad podrá evitarse si conocemos el paso de una célula madre a la meta. Y bueno, concluyendo. Yo creo que los que hacemos reproducción tenemos que tener claro varias cosas y ayudar a nuestras parejas en este momento histórico, porque hablamos de historia de la reproducción. Tenemos que, primero, entender nosotros que la infertilidad es un problema de primer orden. 80 millones de personas en el mundo tienen problemas de fertilidad. Ya hemos dicho que la fertilidad es algo que va dentro y que realmente hace que las parejas lo pasen muy mal. Y bueno, si alguien conoce a pareja infértil, sabe de qué estoy hablando. Tenemos que hacer una educación para la fertilidad, porque tenemos que prevenir antes que entrar en técnicas de reproducción complejas, si podemos. Y lo primero que tenemos que decir a la gente es que, si es posible, busquen niños antes. Ya sé que esto es complicado. ¿Qué pasa? Que la clase política tiene que ayudar, es decir, tiene que dar los programas de protección social al embarazo. Porque en Alemania dan 2 años de baja por maternidad, en los países nórdicos piden de lo mismo. Y aquí vale, tenemos 16 semanas, pero 16 semanas no es suficiente. Para una mujer que está en un periodo, sabe que se quedan sin trabajo y esa es la realidad. Los programas de protección social son importantes, también contribuyen a mejorar los testos de fertilidad. Luego, bueno, ya hemos visto la media, hay que reducir índice de masa corporal, no ya porque sea un problema de salud importantísimo para otras cosas, sino también porque, evidentemente, la señora gordita le cuesta más, y el varón también gordito tiene más problemas en la calidad del seno. Además tenemos, sobre todo, que tratar de combatir los tóxicos ambientales. Ya hemos dicho que la esterilidad aumenta el empleo de la industria de los tóxicos ambientales, en los empleados de gasolinera, en los que trabajan en industrias petroquímicas, en el campo de Gibraltar es tremendo. El uso de tabaco, drogas, los fitosanitarios que van en el fitosanitario, los pesticidas, todo eso influye de manera negativa en la fertilidad. Tenemos que actuar sobre eso también. Y tenemos que tratar de mejorar esto para poder reducir esa incidencia de la infertilidad. Y desde luego también, porque cada vez vemos más, hay que prevenir la enfermedad de transmisión sexual. Hay un rebrote de la enfermedad de transmisión sexual. Hicimos una bajada, pero ahora vuelve a aparecer. No sé, promiscuidad sexual, la falta de uso de preservativos, realmente hay que ser muy estúpido si no tomas protección en situaciones de riesgo. Por lo tanto, tengo que decir que debemos seguir adelante con nuestro trabajo. Realmente, para mí, me siento un afortunado poder trabajar en reproducción porque nuestro trabajo hace soñar a la gente y eso yo creo que es muy importante. Yo a veces hablo con mi equipo y trato de transmitir cuál es la filosofía y tengo que decirles que hacemos historia a nuestra manera, de una manera modesta, pero tenemos que ser y decir como la Madre Teresa de Calcuta, tenemos que hacer, no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Muchas gracias.
el turno de preguntas en caso de que alguno de los asistentes quiera plantear alguna. El tema económico, ¿cuánto vale un intento? Un intento de fecundación in vitro. Sí. Pues con la medicación, unos de entre 4.800 y 6.000 euros. Pero eso ya por lo pronto, nada más que está al alcance de la gente. Sí, es cierto. Pero la seguridad social lo cubre. Sí, sí, sí. Bueno, si tienes un hijo ya no, pero también es normal, hay que priorizar los gastos, ¿no? Entonces, ahora era más de 40, creo que han bajado a 37 o 38, ¿no? Si no me lo confirma. Y luego si tienes un hijo no, y tienes hasta 3 intentos, o 2 intentos, depende de las comunidades. Eso y las comunidades autónomas son diferentes. En Andalucía creo que son 3 intentos. ¿Qué tanto por ciento de éxito hay? Bueno, depende de la edad de la paciente y de las circunstancias. Vamos a decir que por debajo de 35 años la tasa de embarazo está alrededor de un 47 a un 52% por ciclo. Y por encima de 35 años estamos entre un 32-33%. Hay que pensar que la fertilidad humana es bastante, desde el punto de vista reproductivo, la especie humana es poco eficiente, porque tenemos una tasa de embarazo en una pareja fértil de un 30% por mes. Lo que pasa es que, bueno, un mes y otro, pues, llega. Y aquí hay que hacer toda esta historia. Entonces, pero, ¿Cuánto tiempo se pueden conservar los embriones? en principio, indefinidamente. ¿Indefinidos? Sí. ¿No pierden cualidad? Hasta ahora hay embarazos hasta 25 años, creo, y bueno, pues, hombre, yo creo que sí, pero tampoco hay tanto tiempo de experiencia. No lo sé con seguridad, pero de entrada, teóricamente pueden congelarse indefinidamente. Yo tengo un sobrino que ha tenido un niño en Barcelona, se lo hicieron, y el segundo intento que han tenido ya no ha podido ser. No sé si es que el embrión no estaría en buenas condiciones. Ya, es que cada caso es distinto, no sé, no sé. Hombre, a veces es difícil. No es sencillo, no es sencillo. También para la madre es muy complicado, doloroso, mientras que está preparando el útero. Sí. Después ya no, yo no sé. Las 2 semanas de espera, desde el punto de vista psicológico, son muy duras. Yo no he hablado de los temas psicológicos, que quizás tendría que haber hablado, porque son muy importantes y nosotros realmente tenemos una psicóloga en plantilla, o sea, que está allí siempre. O sea, que valoramos muchísimo ese tema. Lo que pasa, sabemos que desde que se ponen los embriones hasta que se da el test de embarazo, esas son 2 semanas horribles. Pero no podemos hacer otra cosa, es que tiene ese tiempo. Sí. Gracias por su conferencia, que es magnífica. De nada. Y le quería también agradecer el esfuerzo que ha hecho por 2 motivos, ¿no? Uno, por mantenerse estrictamente en el aspecto científico y no salir de ahí, y otro también por el lenguaje, que lo ha hecho fácil para las personas que no somos del oficio. Ese era mi miedo, yo no estaba... Bastante entendible, bastante entendible. Muchas gracias. ¿No? Pero sin embargo, yo creo que ha evitado hablar de los problemas anejos que lleva consigo todo este tema científico y que es inevitable, tan inevitable que prácticamente ha estado bordeando, siempre andando en el filo de la navaja, entre la ética, la filosofía, la religión, exactamente. Entonces, es un tema prácticamente inevitable de tratar, puesto que a usted como conferenciante le ha costado trabajo no caerse de ese filo de la navaja, ¿no? Sí, pero entienda que si yo entro en esos temas necesitaríamos 2 o 3 días más. Entonces, le comenté al doctor Cubillana que no iba a entrar en estos temas porque si no necesitaríamos otro debate. Además, yo no soy experto en esos temas. Yo no soy un experto en bioética. Claro, pero no sabía que iba a salir de este tema. Hombre, no, evidentemente. De hecho, una de las cosas que tiene de interés este tema es lo que usted dice, que estamos en el filo, pero es que son muchos temas y además temas realmente complejos y que además hay una cosa que es que no es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro. Igual que muchas parejas a mí me preguntan,
cuando tienen problemas. ¿Y usted qué haría? Yo no lo sé, porque yo estoy a este lado de la mesa, no estoy a ese otro lado, es muy diferente. Y es muy diferente verlo desde fuera que cuando la pareja viene y te cuenta su historia, ¿no? Cómo lo sufren, cómo lo viven. Entonces, es distinto. Es distinto. Yo también cuento el caso del tema del aborto, ¿no? Un tema delicado. Cuando tengo muchos conocidos que han dicho que el aborto, que hay que ver, no sé, cuando tienen a su hija con problemas, no es lo mismo. No es lo mismo. Y los problemas de fertilidad, todos estos que toco, pues tampoco. Porque, bueno, pues cuando vienen las parejas gays, ellos sufren. Quiero decir, sufren sus problemas y quieren ser padres. Y ellas quieren ser madres y no tienen varón, digamos, no tienen cómo. Entonces, bueno, pues tampoco... y hay muchos estudios además que dicen que los niños que se desarrollan en familias gays pues no tienen ningún problema. Eso hay muchos estudios. Hay también estudios que dicen que no, pero la mayoría dicen que sí. Y yo, en mi experiencia, que ya tenemos niños nacidos de parejas de gay y de lesbianas, fundamentalmente, la verdad es que no hay problema. Y los niños son perfectamente normales y no tienen ningún trauma ni nada. O sea que realmente, o el trauma propio de cualquier familia que pueda tener problemas, ¿no? Entonces yo no veo realmente que eso haya que, por ejemplo, prohibirlo. Pero ya digo, desde fuera a lo mejor se ve como hay que ver una familia gay, un niño que no tiene referente padre, madre, bueno, pues la experiencia demuestra que no es tanto. Hay un tema interesante que has hablado, sí. Lo has apuntado, ¿qué hacemos con el resto de los embriones? Sí. ¿No? Que ese tema sí es verdaderamente... Eso es realmente un... Hay 50.000 embriones en España, congelados. Importante. Hay 50.000 embriones. Eso sí que es un problema, para mí es un problema importante, porque para mí desde el primer momento tiene vida, porque yo veo nacer niños de congelados, entonces, de embriones congelados, quiero decir, y para mí desde que ya está ahí como el espermatozoide y tal, ya eso es una vida. Lo podemos llamar como que eran preembriones, que sí hasta el día 10, hasta que forman el sistema, la notocorda, bueno, el sistema nervioso, tonterías. Entonces para mí, son seres con identidad desde el primer momento, para mí. Ahora, que están congelados, y hay gente que no los quiere, y ahí están, y no sabemos qué hacer con ellos. Y eso a mí me quita el sueño muchos días. Volviendo un poco al tema económico, Sí. yo creo que habría que poner un límite, a todo esto, porque yo he visto que hay una serie de variaciones, se dan un montón de variaciones. Sí. Yo he visto en clave de matemáticas, no sé cuáles variaciones, no he expresado, pero seguramente las hay, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que hay que poner un límite. O sea, porque, no sé, se puede dar el caso pienso en este momento, ¿no? Que un óvulo donado, un espermatozoide, hago un embrión, lo implanto en donde sea y el niño lo vendo en otro sitio. Por lo cual, la industria, entre comillas, esta industria puede ser repugnante como de la que se llega a los trasplantes, a matar a una persona para quitarle tal, ¿no? Yo creo que la comunidad científica ahí debería ser muy exigente en los límites de los procedimientos. O sea, me parece magnífico lo que dice que, bueno, que hay que estudiar el comportamiento de la implantación del óvulo en el endometrio, perfecto. Eso es científico, pero lo otro, ¿dónde están los límites? ¿Quién pone esos límites? ¿Y la comunidad médica qué tiene que decir? A ver, yo creo que la mayor parte de... Los abortos, una cosa es el aborto, Sí. otra cosa es el aborto como industria para que determinadas clínicas y médicos sean millonarios, ¿no? En mi experiencia, que bueno, prácticamente nos conocemos todos en España e incluso en Europa, la mayor parte de la gente que hace reproducción tiene marcados estrictos límites morales. Nosotros somos los primeros que nos autolimitamos muchas veces, aunque la ley no lo haga, ¿no? Pero claro, hay de todo. Hay mucho desalmado. Y ahora vienen los países emergentes y ven el negocio. ¿Y qué hacemos? Que no podemos invadir la India, ¿no? O quemar los centros de reproducción de Estambul, por ejemplo. Es que no podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? Pues que no podemos hacer nada. Echarle la bronca, no invitarlos a los científicos de Turquía, no sé. Yo no lo sé, la verdad es que siempre hay alguien que va a hacer algo que raya lo, no sé si lo inmoral o anti, no sé cómo llamarlo.
Y evidentemente hay que poner límites. Nosotros lo ponemos, nosotros le damos muchas vueltas al asunto. No puede parecer desde fuera que hay lo económico es lo más importante, y desde luego es importante, yo no digo que no, pero no es lo más importante, o por lo menos está al mismo par que otras cosas. Y yo creo que, no sé, yo tampoco sé cómo se pueden poner límites. Mira, los israelianos intentaron, en fin, estos están un poco colgados todos, intentan autoperpetuarse, no sé qué historia, quieren clonarse y tal, pero bueno, esto no va a ningún sitio, fueron prácticamente aislados de toda la comunidad científica, nadie le hace ni caso, y están ahí. Pero claro, si ellos van a una isla de no sé qué sitio que no tiene legislación y ponen la pasta y se clonan, pues se clonarán. Y yo no sé cómo evitarlo, realmente. Me parece una aberración, pero no sé cómo Estados Unidos y sus aliados pueden invadir. Pueden invadir Irán y destruir toda la industria nuclear. O sea, Sí, sí, ahí sí. eso sí está permitido, Sí, sí. porque eso es un peligro, digamos, potencial. Bueno, o sea que los países tienen también, hay un derecho internacional. ¿no? Sí, sí. Yo no sé. ¿Una otra pregunta? Una última pregunta, una pregunta científica pero con connotaciones sexuales. Vaya. Vamos a ver, tú que estudias bien el tema de la reproducción y de la fecundación, ¿se sabe realmente si son los espermatozoides masculinos los que compiten por fecundar al óvulo, o es el óvulo de la mujer quien selecciona al espermatozoide que lo fecunda? Es una pregunta... Sí, sí, sí. Sí, está basado en datos científicos sobre... Bueno, y yo personalmente yo no lo sé. No lo sé. Yo te digo lo que leo. No tengo ni idea de si es el óvulo... Parece ser que es el óvulo el que decide realmente con sus receptores, ¿no? Y sí, también se hablaba de que los espermatozoides Y eran más rápidos que los X por estudio de cromatografía y no sé qué, pero al final eso no parece que fuese algo concluyente. Y no sé si es el óvulo, no sé si es que el primero que llega entra y punto. Igual es eso. A lo mejor no hay que darle tantas vueltas. Llega uno, el primero que llega va para adentro. Y si es X es una niña, si es un niño. Yo creo que esa es la historia. No creo que haya que darle... No lo sé, yo no lo sé, pero no creo que tampoco haya que darle demasiadas vueltas a ese tema. Si fueran los Y los que deciden, pues habría más niños. Yo creo que es el azar, sinceramente.